¿Qué más? Hola. Bueno, ayer les estaba contando como la historia, me extendí un poquito mientras llegaba al trabajo y pues llegué temprano. Entonces hoy quiero como terminar de contarles un poquito sobre eso mientras voy saliendo para allá. Pero para que no se nos olviden lo que íbamos, básicamente yo tenía el negocio de tatuajes, pero yo tenía que tomar una decisión, una de dos. O seguía con el negocio porque es que yo ya me iba a graduar, entonces, o seguía con el negocio, o lo vendía. Si yo lo vendía, pues era para graduarme e ir a trabajar a alguna empresa. Entonces decidí venderlo. Cuando lo vendí me acuerdo que me compré la moto, me compré una motico y me fui hasta Perú, viajé. Eso fue hace 4 años cuando vendí el negocio. Eso fue hace 4 años que vendí el negocio. Entonces, después de que lo vendí, entré como practicante de mercadeo a una empresa que se llama Amway. Buenos días. ¿Qué más? Pero me acuerdo que yo renuncié como al año y medio, porque ya pues era hora, ya había ahorrado y yo decía, pues soy joven, quiero salir. Y como a los 20 días me llamó el de Recursos Humanos que sí quería trabajar en el área comercial. Pues iba a ganar un poquito más de dinero y toda mi familia me dijo que usted debería quedarse, aproveche un rato que pues como que lo quieren contratar y hace plata, ahorra y ahí sí se va. Entonces obviamente mi familia pues preocupada porque este loco, weón, se quiere ir. Entonces sí, como que le hice caso a mi familia, me quedé en el trabajo, ya llevo en ese trabajo 2 años, o sea, ya voy 3 años y medio en Amway. No me quejo porque me ha ido bien, pude, digamos, comprar más cosas, pero en cuanto al ahorro, uno es muy desjuiciado y uno comer mierda. La idea es pasarla bien. Entonces, en este momento de mi vida y en resumidas cuentas, estoy haciendo esto, como documentando todo lo que estoy haciendo, todo lo que ha estado pasando. Hoy estamos en diciembre del 2017 y exactamente en un año estoy renunciando al trabajo. Exactamente el 1 de febrero quiero salir en esta moto o en la que tenga. Muy probablemente voy a tener esta misma pero modelo nuevo, pues porque no me alcanza más el dinero, para conocer el mundo. ¿Por qué empiezo a hacer los videos desde ya? Pues básicamente porque ya me toca mandar la carta a la inmobiliaria para abandonar el apartamento. Entonces eso ya es un paso grande del sueño. Gracias. Entonces hoy es el día que envío la carta a la inmobiliaria. El plan es vender absolutamente todo lo que yo tengo, irme a la casa de mi mamá, a un cuarto que ella tiene, y trabajar muy duro en el proyecto. O sea, el trabajo en el que yo estoy, yo lo aprovecho mucho y pues o sea, al final y al cabo es lo que me da de comer y es con lo que yo estoy ahorrando para el viaje. Pero me toca trabajar muy duro en estos videos, cada día ir mejorando, porque pues yo nunca he hecho esto. Me inspiro en muchos youtubers famosos, pero me guío más hacia los youtubers como Casey Neistat, como Jesse de Girlfriend and Boyfriend, porque los youtubers, o sea, en español hay muchos que son o españoles, y los de acá como de Latinoamérica están muy enfocados hacia como los pelados de 12 años y pues digamos que no tengo nada contra ellos, pero no son un punto de referencia para mí. O sea, no puedo aprender de ellos porque este blog es totalmente diferente. Esto es como simplemente contarles un poquito sobre el proceso que estoy viviendo para poder cumplir un sueño, que es conocer el mundo en la moto, los procesos, todo lo que uno tiene que hacer para, o sea, sacrificar para cumplir eso.
las comodidades, todo eso. El poder de decisión y cómo, por ejemplo, la decisión de hoy me va a ayudar a ir encaminándome hacia allá, porque ya dejar el apartamento, ya eso es un paso re grande. Al fin y al cabo, yo creo que es importante documentar este tipo de cosas porque usualmente le cuentan, bueno, pero cuente, ¿y cómo fue todo eso? Entonces uno les intenta contar, pero el detalle se pierde. En cambio, si no lo documenta, pues uno le dice, mira, yo te cuento, pero si quieres verlo todo el paso a paso y todo, mira, yo tengo estos videos en YouTube y pues puedes seguirme si tú quieres. Voy a hacer lo posible por subir todo el contenido, ir mejorando, cada día irle dando. Ahorita estoy muy mal parqueado. Ya me muevo de acá. Ya, está muy mal parqueado. Ahorita estoy yendo a la peluquería. Eso es uno de los lujos que me puedo dar de trabajar en el área comercial, porque no tengo necesariamente que estar en la oficina. Llegamos. ¿Cómo cambia uno, no? Después de una peluqueada. Bárbaro. Bueno, quería contarles que el importantísimo correo que tenía que enviar hoy, por fin lo envié. ¿De qué se trata? Pues es el correo que tenía que enviar a la inmobiliaria, en donde pedía ya la cancelación del arriendo. O sea, no voy a renovar contrato el otro año. Entonces, ¿por qué es importante y por qué es tan relevante? Pues porque ya es el primer paso para yo cambiar las cosas que están pasando en este momento, salir de mi zona de confort, vender todo lo que yo tengo en el apartamento y empezar a ahorrar para poder ir a dar la vuelta al mundo. Si no hago estos pasos, o sea, falta un año, pero si yo no empiezo con estos pequeños pasos, pues nunca se va a empezar a construir o nunca va a empezar a hacerse realidad. Entonces, por eso es tan importante y lo quería compartir con ustedes. Señores inmobiliaria, la presente es para informarles el deseo de no renovar el contrato de arrendamiento para el próximo año, ya que por motivo de trabajo debo irme del país. Entonces, ya, eso significa que en un mes, o sea, póngale que en un mes y medio, ya estoy entregando el apartamento, voy a vender todo, me voy otra vez a vivir a la casa de mi mamá, hace como 3 años no voy allá, pero, pero bueno, o sea, eso es experiencia, ese es el sacrificio que uno debe tomar para iniciar este tipo de proyectos, porque pues es mucho más grande el sueño que la realidad. Entonces, ahí se los comparto.